mejores genéticas. El documento del año 1615, de 20.000 páginas, Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Harry Beleván, soy autor de ficciones y soy diplomático de carrera y académico de número de la Academia Peruana de la Lengua. De acuerdo con las pautas que rigen los paneles, me corresponde abrir esta sesión como presidente intitulada Lenguaje claro y transparencia lingüística en los medios de comunicación y la publicidad. Y presentar a los panelistas muy brevemente, pues en la pantalla, tengo entendido, aquí atrás aparecerán los datos biográficos más completos de cada uno. Nos acompañan esta tarde doña Alicia María Zorrilla, doctora en Letras por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, miembro de la Comisión para la Composición de la Nueva Gramática de la Lengua Española, expresidenta y actual numeraria, por supuesto, de la Academia Argentina de Letras, con cuyo presidente nos honramos esta tarde en este panel, y correspondiente de las Academias de la Lengua de Chile y de Estados Unidos. Participan igualmente del Perú la magíster Rosa María Palacios McBride, abogada, periodista, política, en la prensa escrita y de radio y televisión desde hace décadas, columnista del diario La República, directora y conductora del programa Sin Guión en La República Televisión y docente de la Universidad Católica en las materias de ontología de la comunicación y taller de entrevistas. De España se encuentra el doctor en periodismo don Alex Grigelmo, actualmente profesor de la Escuela de Periodismo del diario El País, expresidente de la agencia EFE y creador de la Fundación del Español Urgente, más conocida como Fundeo, columnista sobre el lenguaje del suplemento Babelia de El País y autor de numerosos libros sobre idioma y comunicación. De Argentina, el sociólogo Kevin Lehmann, licenciado en Ciencia Política, docente universitario de posgrado, presidente de la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial, vocal titular de la Asociación Argentina de Lenguaje Claro, asesor de comunicación de la Federación Argentina de la Magistratura y autor de un libro sobre comunicación social. Y también de España, el licenciado en Periodismo y en Filología Hispánica, don Arsenio Escolar, quien ha sido subdirector del diario El País y director de otros periódicos peninsulares, actual editor-director de la revista Archiletras, destinatario de distintos premios en reconocimiento a su trayectoria y autor de varias obras literarias. Doy ahora la palabra a la doctora Alicia María Zorrilla, que ha de actuar como coordinadora de este panel. En tal función, le corresponde a ella presentar seguidamente el tema general que se van a debatir y conducir las intervenciones de los partícipes, velando por el apego equitativo a los tiempos asignados. Y si me permiten, he visto a lo largo de estos días que los presidentes de las mesas son un poco, un mucho como maestro de ceremonias, ya que me ha tocado sentarme al lado de los presentes, de los participantes, pues también quisiera que me permitieran que yo en algún momento pueda levantar la mano y participar tal vez con algo de lo que ustedes digan. Muchas gracias. Doña Alicia. Voy a dar el panel a través de mi exposición para no restar minutos. Mi exposición se denomina Falta de transparencia lingüística en algunos textos periodísticos y publicitarios. No hay duda de que muchas veces, al comunicarse dos o más personas, se establece una especie de puente entre la claridad y la confusión. En el ámbito periodístico advertimos que eso sucede con frecuencia y a veces de manera simultánea. El presidente, dice un titular, se reunió por primera vez con el Papa León XIV y le confirmó que visitará la Argentina. ¿Quién le confirmó a quién? ¿Se quedará el presidente argentino en el Vaticano y luego visitará su propio país? ¿O, como suponemos, el contenido del titular se refiere a la confirmación del Papa? La oración es gramatical, pero semánticamente errónea.
a causa de que la sintaxis no comunica de manera correcta la noticia que se desea transmitir. El diario digital lo corrigió de esta manera. Encuentro en el Vaticano. Javier Milei se reunió por primera vez con el Papa León XIV, que le confirmó que visitará la Argentina. También nos sorprendemos cuando leemos la siguiente noticia procedente de Londres, por lo tanto una traducción, cuyo título alentador es Siamesas, Jodi, su estado de salud sigue mejorando. El texto es el siguiente. Continúan mejorando los signos vitales de salud de Jodi, la única sobreviviente de las siamesas separadas el lunes último en el Hospital St. Mary de Manchester, Inglaterra, tras una compleja operación que duró 20 horas. El viernes por la mañana, un vocero del hospital explicó que la beba de 3 meses continúa nutriéndose regularmente y que está bien. Aún así, la delicada situación de Jodi sigue siendo monitoreada minuto tras minuto en la sala de terapia intensiva en la que se encuentra internada desde la operación en la que falleció al ser separada de su hermana Mary. Desde el punto de vista semántico, esta noticia es realmente absurda y morbosa por lo confusa. Comienza repitiendo en parte el contenido del título. Continúan mejorando los signos vitales de salud. Prosigue hablándonos de la única sobreviviente de las siamesas separadas. De acuerdo con nuestra opinión, el adjetivo única no es el adecuado, porque las siamesas son solo 2 hermanas gemelas que han nacido unidas por alguna parte de sus cuerpos, y cuando se utiliza ese adjetivo única, generalmente nos referimos a más de 2 personas. Si se conserva el adjetivo única, ¿qué entenderá por siamesas el lector? Por lo tanto, podríamos decir, continúa mejorando Jodi, la sobreviviente de las siamesas separadas el lunes último. En la segunda oración se quiebra la correlación verbal, pues dice que el vocero del hospital explicó que la beba de 3 meses explicó que continúa nutriéndose regularmente y que está bien. Ese está bien está entre comillas. En lugar de explicó que continuaba nutriéndose regularmente y que estaba bien, pues se supone que el periodista cuenta lo que el vocero del hospital había comunicado antes con cierto optimismo mediante el parte médico. Ese sintagma está bien aparece, como dije, entre comillas, que denotan la voluntad de reproducir las palabras textuales del vocero, pero si el verbo núcleo del predicado es explicó, no puede transcribir en presente lo que dijo. Este es un error muy común en el periodismo. Prevalece la fidelidad a lo que se expresa en un presente que en realidad ya pasó sobre la corrección sintáctica. Por lo tanto, en este caso, el estilo directo debe transformarse en estilo indirecto. Luego indica que se monitorea la delicada situación de Jodi, pero en realidad se controla mediante aparatos a Jodi ante su delicada situación. ¿Cómo puede monitorearse una situación? Sin embargo, de acuerdo con el desenlace de este relato extraño, que dice en la que se encuentra internada desde la operación en la que falleció al ser separada de su hermana Mary, nos preguntamos, ¿quién está entonces en terapia intensiva? ¿La niña viva o la niña muerta? ¿Quién está bien, Jodi o Mary? ¿Los médicos continúan brindándole cuidados a un cadáver? El laberíntico mensaje periodístico nos dice, pues, que hay también una sala de terapia intensiva para muertos, donde algunos, como Mary, hermana de Jodi, se salvan, aunque al principio se había dicho lo contrario, es decir, Mary era la siamesa muerta. El desorden de las palabras en la oración provocó el gran equívoco. El periodista debió terminar la noticia de esta manera.
Aún así, por su delicada situación, Jody sigue siendo monitoreada minuto tras minuto en la sala de terapia intensiva en la que se encuentra internada desde la operación en la que su hermana Mary falleció al ser separada de ella. Sin duda, el orden de las palabras en español goza de cierta libertad, pero desde nuestro punto de vista, libertad no significa agramaticalidad o falta de lógica en la construcción de las oraciones. El desorden oracional, muy común en estos tiempos, nos recuerda un titular de diario muy peculiar. Dueño alquila casas y departamentos para las vacaciones en la web. Otro, las palabras de una periodista televisiva. Estamos lamentando la muerte en la inauguración de una mujer. Un texto publicitario, Bariloche, habitación con vistas al lago matrimonial. Y otro anuncio que leímos en el balcón de un departamento y realmente nos llenó de estupor. Vendo dueño y debajo un teléfono. No negamos que puede ser interesante vacacionar en la web, inaugurar a una mujer, que un departamento cansado de su dueño quiera venderlo y que haya un lago exclusivamente para matrimonios, pero no lo creemos posible. Como bien dice Jorge Luis Borges, para estar libre de un error conviene haberlo profesado, pero parece contestarle Fernando Lázaro Carreter que con el idioma incorporado en el espíritu no es lógico que se cometan errores. De ahí la necesidad de que en el momento de la redacción obren con naturalidad, simultánea e idóneamente las normas gráficas, morfosintácticas y léxico-semánticas para lograr la coherencia y la cohesión de los contenidos. Antes de utilizar las palabras hay que darles su lugar, deben pensarse, pues escribir implica conocimiento y reflexión. Pasemos a la publicidad. El aviso publicitario que sigue merece la gloria. Taller de memoria para la prevención y rehabilitación de sus problemas de memoria. El uso del sustantivo prevención es correcto, prevención de problemas, pero ¿realmente acudimos a un taller de memoria si no tenemos problemas de memoria? ¿Qué deseamos prevenir? El empleo de rehabilitación, unido al sustantivo problemas, rehabilitación de problemas, nos espeluzna, pues denota restituir a alguien a su antiguo estado problemático. Si omitimos prevención, el texto queda así: taller de memoria para la rehabilitación de sus problemas de memoria. Creo que nadie en estado cabal de cordura se acercaría a ese taller donde pueden ayudarlo a recuperar su desmemoria. El escritor, periodista y jurista español Eugenio Dors Rovira ofrece la fórmula para fundamentar la importancia del lenguaje claro y accesible. Entre dos explicaciones, elige la más clara. Entre dos formas, la más sencilla. Entre dos expresiones, la más breve. En conclusión, los ejemplos analizados corroboran la necesidad de que hablemos y escribamos con transparencia sintáctica, léxica y semántica. Será pues nuestra misión de cada día cuidar la lengua, habitarla, vivirla con respeto para que todos nos comuniquemos verdaderamente, sin obstáculos. Las palabras serán entonces una esencial vivencia compartida y un instrumento de valoración mutua. Muchas gracias. Continuamos con el licenciado Arsenio Escolar, que hablará sobre pequeñas batallas ganadas al monstruo Galimatías, lenguaje claro en los medios de comunicación en España, hitos y actores. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias. Yo traía una pequeña presentación, sí, veo que está ahí. Muchas gracias. Un nuevo derecho de los ciudadanos se está abriendo paso en los últimos años con fuerza en España y en muchos otros países hispanohablantes.
Es relativamente nuevo en el debate público, pero es viejo en las reivindicaciones de muchos expertos en lengua y en comunicación desde hace décadas. Se trata del derecho que tenemos todos a comprender, a entender lo que nos comunican las administraciones públicas a los administrados. El derecho a que nos digan con claridad y precisión todo lo que nos tengan que decir, sea que hemos incumplido una norma de tráfico o fiscal o medioambiental, sea que se nos da o se nos quita la razón en algo que hemos reclamado. Que levante la mano quien no haya recibido alguna vez una notificación oficial incomprensible, llena de oraciones subordinadas, de aposiciones, de considerandos y gerundios o de latinajos que nos sumían en la confusión, pues no acabábamos de entender si nos daban la razón o nos la quitaban, si nos decían una cosa o la contraria. Los medios de comunicación están desempeñando un papel principal en este fenómeno lingüístico y comunicativo. La británica Chrissie Mayr está considerada como la principal pionera en la reivindicación de este derecho. Hace ya más de medio siglo, en 1971, Mayr, a la que tenéis en pantalla, lanzó un periódico comunitario en Londres en el que exigía a las organizaciones que usaran un inglés sencillo para comunicarse con el público, que utilizaran un lenguaje que pudiera ser entendido por el menos formado de sus posibles destinatarios. Voy a insistir en esto, por el menos formado de sus posibles destinatarios. Unos años más tarde, Chrissie Mayr lanza oficialmente Plain English Campaign Limited, una empresa encaminada al mismo fin. Destroza ante el Parlamento británico formularios oficiales incomprensibles y disfrazada de Monster Gobbledygook, algo así como un monstruo galimatías, entrega el primer número de Plain English en el número 10 de Downing Street, la oficina del primer ministro británico. Le hicieron caso. El gobierno británico comenzó a aplicar a partir de entonces técnicas de lo que hoy llamamos lenguaje claro para dirigirse a sus administrados. Las iniciativas públicas y privadas por el lenguaje claro se extendieron pronto a Suecia, a Noruega y a Estados Unidos, por ejemplo. En 1975, Citibank, a instancias de sus clientes, decide hacer mucho más cortos y comprensibles los contratos de sus préstamos, que pasan de tener 3.000 palabras enrevesadas a 600 palabras mucho más claras. En 1979, quedaos con las fechas, seguimos en Estados Unidos, se aprueba en el estado de Nueva York la ley del lenguaje claro, la New York Plain English Law. En los años 80 del pasado siglo, la corriente llega a España. Se empieza a demandar por entonces un cambio en el lenguaje acorde con la transición política hacia la democracia que experimentaba el país. En 1990, el Ministerio para las Administraciones Públicas español publica el Manual de Estilo del Lenguaje Administrativo. En 2002, el Congreso de los Diputados aprueba la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, en la que se indica que se priorice, abro comillas, la transparencia, la información y la atención adecuada. En 2009, se da un paso aún más firme en este camino con la creación de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, entre cuyos miembros aparecían las firmas de expertas como Cristina Carretero y Estrella Montoliu, que están estos días aquí, en el 10º CILE, referencias esenciales en este ámbito en España, ambas, Cristina Carretero y Estrella Montoliu. En 2011, esa comisión publica un informe, un documento ágil y sencillo, lleno de recomendaciones prácticas y sensatas, que sigue hoy plenamente vigente. También en 2011, España se suma a la Alianza para el Gobierno Abierto. En 2013, la Ley de Transparencia Española señala que las informaciones de las administraciones públicas deben publicarse de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados, y destaca que toda la información será comprensible. En este mismo 2013, la Comisión Europea edita la breve guía Cómo escribir con claridad, que se puede descargar aún hoy en la web. En 2015, tras una sentencia del año anterior del Tribunal Supremo Español, en la que se condena a Bankia, una entidad bancaria,
por el llamado fraude de las preferentes, muchas entidades bancarias y aseguradoras empiezan a implantar el lenguaje claro en sus contratos y en la información que dan a sus clientes. En la última década, todo esto se acelera. En el año 2017, el Defensor del Pueblo envía a 72 administraciones locales españolas una recomendación para que clarifiquen sus comunicaciones. Ese mismo año, 2017, en mayo, se celebra en San Millán de la Cogolla, que como todos sabéis es un lugar emblemático de nuestra lengua, puesto que de allí son las glosas emilianenses, lo que Damaso Alonso llamó el primer bajido de la lengua española. Se celebra allí, digo, el 12º Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que organizaban la Fundación del Español Urgente, Fundeu, y la Fundación San Millán de la Cogolla. No fue una edición más, se tituló Lenguaje claro, reto de la sociedad del siglo XXI. Y tuvo un gran impacto en los medios y en la opinión pública. En 2020, la revista que yo dirijo, Archiletras, y la agencia de servicios editoriales Cálamo y Cran, lanzamos En Claro, unos encuentros profesionales de lenguaje claro que ya llevan 7 ediciones celebradas y en las que han participado miles de personas de todo el ámbito hispanohablante. En 2020, Estrella Montoliu, antes ya mencionada por mí, y catedrática de la Universidad de Barcelona, y Mario Tascón, periodista y director de la consultora Prodigioso Volcán, publican un libro que tuvo un gran impacto también, El derecho a entender, la comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía. En 2021, ya nos vamos acercando, se lanzan 2 herramientas en línea muy innovadoras. Por un lado, la lingüista y profesora de la UNED, Iria Dacunia, que está aquí también en el Congreso, en el CILE, lanza Crea Artés, un sistema automático en línea que ayuda a escribir textos en ámbitos especializados y textos en lenguaje claro. Por otro lado, la consultora Prodigioso Volcán, con el liderazgo de Mario Tascón, crea Clara, una herramienta de lenguaje claro, de inteligencia artificial, para mejorar la claridad de los textos administrativos y jurídicos mediante el análisis de su grado de comprensión. En enero de 2022, en la revista Archiletras, que yo dirijo, dedicamos 40 páginas de nuestra publicación a todo este fenómeno del lenguaje claro. Tenéis aquí un ejemplar, con crónicas, informes, entrevistas y reportajes diversos. Sin un lenguaje claro, ahí tenéis la portada, sin un lenguaje claro somos más súbditos que ciudadanos, dice en una de las entrevistas el jurista y exministro de Justicia español Juan Carlos Campo. Como colofón a ese despliegue en la revista que dirijo, publicamos en ese mismo número un manifiesto por un lenguaje claro en las administraciones públicas, en la administración. Manifiesto cuya redacción encargamos a Estrella Montoliu desde la revista y que tuvo un gran impacto inmediato en los medios de comunicación y en la ciudadanía. Recogimos en varias plataformas multitud de firmas de apoyo al manifiesto, lo hicimos circular en redes sociales e imprimimos una edición especial del texto del manifiesto en tamaño póster que entregué personalmente en sendas audiencias oficiales al rey de España. Vais a ir viendo en orden inverso, pero da igual, al rey de España, al presidente del Gobierno español, a la presidenta del Congreso de los Diputados, al presidente del Senado, al presidente del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial Español, al Defensor del Pueblo, y lo completamos con entregas al director de la Academia y al director del Instituto Cervantes. Aquella acción pues tuvo un gran impacto en los medios, porque colocamos, gracias a esta iniciativa, el debate en muchos otros medios que hasta entonces no se habían hecho eco de todo esto. En todas las audiencias y visitas que hice con el manifiesto, les insistimos a estos altos representantes públicos en la necesidad de avanzar en el impulso del lenguaje claro y del reconocimiento del derecho de los ciudadanos a comprender lo que sus administraciones les comunican. Y en efecto, poco después empezamos a ver algunos frutos. El Gobierno español anunció un proyecto para adaptar sus sitios en línea a las recomendaciones del lenguaje claro.
Y ya en 2024, el año pasado, la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa española, una ley nueva, dedica a esta materia un largo artículo completo, el artículo 9 del articulado de la ley, y establece en él, entre otras muchas cuestiones, lo siguiente, abro comillas: los actos y comunicaciones procesales se redactarán en lenguaje claro, de manera sencilla y accesible universalmente, de forma que permitan conocer a sus destinatarios el objeto y consecuencias del acto procesal comunicado. Esto es muy novedoso, porque es la primera vez que una gran ley orgánica introduce directamente el lenguaje claro en la legislación española. Voy a ir acabando ya. Talleres, manifiestos, normas administrativas, congresos, jornadas, libros de estilo, herramientas tecnológicas. Han sido muchas otras las iniciativas surgidas en España recientemente en torno al lenguaje claro, tanto desde las administraciones públicas, en ayuntamientos y comunidades autónomas, por ejemplo, como en el ámbito privado. Recomiendo desde aquí una herramienta muy sencilla y muy eficaz para no perderse ninguna novedad en torno a este tema. Se llama Radar y es un boletín en línea gratuito creado por la Agencia de Servicios Editoriales Calamo y Cran, que antes he citado. Esta misma entidad, Calamo y Cran, acaba de lanzar una nueva iniciativa muy curiosa: la adaptación de la Constitución española al lenguaje claro. Es un proyecto colaborativo en el que están en línea, en la que está colaborando mucha gente y está abierto a todo el que quiera participar. Como estoy acabando ya este somero repaso, no quiero hacerlo sin señalar 3 asuntos más. 1. La creación en junio de 2022 por parte de la Real Academia Española de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. 2. La jornada Lenguaje Jurídico Claro, organizada por el Colegio de Registradores de España en febrero de 2024, jornada que inauguró la presidenta del Congreso de los Diputados y clausuró Miguel Olmedo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y clausuró el secretario de Estado de Justicia del Gobierno de España, y en la que participaron altos cargos colegiales como la decana del colegio, María Emilia Adán, y diversos expertos en la materia, entre ellos los ya citados antes Estrella Montolío y Juan Carlos Campo, Sofía Puente, secretaria general para la innovación y calidad del Servicio Público de Justicia, y 2 de los integrantes de esta mesa, mi colega y amigo Alex Guigelmo y yo mismo. Y 3, las primeras normas ISO del lenguaje claro. Ya hay normas ISO del lenguaje claro, una de 2024 y otra de este 2025. La repercusión de todas estas novedades en los medios de comunicación ha sido tanta que podemos afirmar que los propios medios hemos sido agentes activos en este fenómeno comunicativo, activos en la generación de iniciativas como el Manifiesto Archiletras, al que antes me refería, y activos sobre todo en la divulgación de lo que otros agentes públicos y privados han emprendido. Muchos medios, además, estamos gestionando el fenómeno del lenguaje claro como un activo fundamental en la lucha contra una de las peores lacras de nuestro tiempo, la desinformación. Donde hay técnicas de lenguaje claro, los bulos y las verdades alternativas tienen menos probabilidades de expandirse. El lenguaje claro, en definitiva, y voy a abrir un poco más el foco del debate al acabar, es un avance para los ciudadanos en los campos más diversos, en el impulso de las leyes sobre accesibilidad, por ejemplo, que exigen textos comprensibles claros, en las leyes sobre consumo, que regulan desde el tamaño de la letra hasta las ambigüedades, en el lenguaje inclusivo, para que nadie se sienta discriminado ni por sexo, ni por origen, ni por edad, ni por otros factores, en las leyes de transparencia, en la lucha, como decía antes, contra la desinformación. El lenguaje claro, en conclusión, es una mejora de la democracia. Gracias. Muchas gracias, licenciado Escolar. La próxima ponencia corresponde al doctor Alejandro Guigelmo García. 3 aspectos que dificultan el lenguaje claro en la prensa. Gracias, Alicia. Buenas tardes. El filósofo Herbert Poorgrace detalló en 1975 las 4 máximas necesarias para que se produzca una comunicación leal. Se trata de la máxima de relevancia, la máxima de cualidad, la máxima de cantidad y la máxima de claridad. Los mensajes periodísticos que incorporan manipulaciones suelen incumplir alguna de las 3 primeras máximas. Omiten hechos o contextos importantes, vulneran así la primera máxima, alteran lo sucedido, conculcan de ese modo la segunda,
y restan datos decisivos o añaden otros innecesarios que manipulan la realidad, lo que incumple la tercera. Pero la cuarta máxima, la de claridad, la vulneran a veces incluso cuando quieren ser leales, incluso cuando quieren hacer las cosas bien. Las tres primeras se vulneran deliberadamente, la cuarta sin querer. Y lo hacen por incompetencia profesional de manera inconsciente. Los principales incumplimientos de la máxima de claridad en la prensa, en mi opinión, son básicamente tres. Los anglicismos y tecnicismos, las construcciones sintácticas demasiado complejas y las incongruencias en el orden de los elementos. Anglicismos y tecnicismos. Los periodistas usamos términos especializados o procedentes de otras lenguas con dos motivos principales: para deslumbrar a los demás y por complejo de inferioridad. El uso de palabras incomprensibles indigna a muchos lectores, pero se podría perdonar si el informador explicase a continuación qué es lo que quieren decir esos términos. ¿Por qué no lo hacen? Por dos razones. Uno, porque no se siente seguro de traducir bien el anglicismo, y dos, porque cree que no hay traducción posible. Lo primero suele ser cierto y lo segundo falso. Leo un titular que cuenta lo siguiente: la reina Leticia se apunta al calzado barefoot. El País, 20 de mayo de 2024. ¿Y qué significa barefoot? Significa descalzo. Vale, pero ¿cómo puede estar descalzo un zapato? Es decir, ¿cómo puede estar descalzo un calzado? Habría sido mejor escribir: la reina Leticia se apunta al calzado cómodo, y todo el mundo lo habría entendido. Leí en el diario deportivo AS de España, el 29 de julio pasado, este titular: el Castellón, equipo de los fichajes random. Ni yo mismo supe qué significaba random en ese contexto. ¿Acaso un equipo profesional puede hacer sus contrataciones tirando los dados? Por supuesto, el texto no incluía ninguna explicación. Acabo de contar dos anécdotas, pero vayamos desde ellas a los datos estadísticos. El País, elpaís.com, utiliza 90 anglicismos cada día, según el Observatorio Lázaro, una plataforma digital creada por la lingüista computacional Elena Álvarez Mellado. Esta herramienta analiza diariamente 850 noticias publicadas en 22 medios, escritos en español y en medios españoles. El Observatorio Lázaro detecta cada día en esos diarios 1 millar de anglicismos no registrados en el diccionario, de los cuales son nuevos cada día 45. 45 anglicismos nuevos cada día en la prensa española. De esos 1.000 de anglicismos de la cata diaria, 450 son únicos y el resto aparecen varias veces. Es decir, el 10% de los anglicismos diarios se publican por vez primera, proporción que se mantiene durante años, y casi el 50% son únicos, mientras que los de la otra mitad se repiten al menos una vez. Pasemos a los tecnicismos. El diario deportivo AS publicaba el 17 de julio de 2025 este titular: Bellingham fue operado ayer con éxito de su lesión recidivante en el hombro izquierdo. ¿Creerá realmente el autor que sus lectores son licenciados en medicina y que además asistieron todos ellos a clase el día que se explicó la palabra recidivante? Sin duda sí, porque en ningún momento se molesta en explicar su significado. Como imagino que no todos ustedes son licenciados en medicina, aunque sí la mayoría, les aclaro que recidivante es lo mismo que reincidente. No se podía haber dicho reincidente. Para colmo, algunas veces el tecnicismo coincide con un anglicismo. Punto 2. Oscuridades sintácticas. Abandonamos el terreno léxico y entramos en el de la sintaxis. Me fijaré en las entradillas inversas. Llamo así a aquellas que no empiezan con un sujeto. Los psicolingüistas nos han enseñado que para un hablante de español exigen menor esfuerzo cognitivo las oraciones que constan por ese orden de sujeto, verbo y complementos. Esto lo sabemos de toda la vida, ¿no? Sin embargo, los periodistas se empeñan en comenzar sus textos con un complemento circunstancial o con circunlocuciones de importancia secundaria. Y lo hacen así en el momento en que se supone que hay que enganchar al lector, en la entradilla. Una noticia o una crónica no son una novela. En la novela se presupone una actitud de fidelidad al texto y al libro y al continuo pasar de las páginas. En ella la aproximación al texto es lenta. El lector se ha dado tiempo para
pasar poco a poco para recorrer la lectura con tranquilidad. En cambio, en los medios periodísticos esa fidelidad al texto desaparece. Los redactores no competimos con otros medios, competimos con un croissant. El lector entra en las noticias mientras desayuna y les concede unos segundos de benevolencia, pero si no le atraen, se va al croissant. Una entradilla noticiosa debe enganchar a la primera. Después, una vez creados los contextos que facilitan la comprensión, una vez que ya tenemos atrapado al lector, pues sí conviene combinar distintas estructuras sintácticas sin merma de la atención ya conseguida. Les leo una entradilla publicada en el diario El País en abril de 2019. Después de ganar el Festival de Series de Cannes, algo que nunca había logrado el audiovisual español, y tras estallar su rodaje cuando, a falta de 3 semanas de rematar la grabación, se supo que Leticia Dolera, responsable de un producto que codirige, coescribe y coprotagoniza, había prescindido de la actriz Aina Clotet, a la que había prometido, aunque no firmado, uno de los 3 personajes principales, por estar embarazada, ayer llegó a las pantallas del Festival de San Sebastián Vida Perfecta. Como ha escrito Steven Pinker, en El sentido del estilo, 2016, el lector nunca debe mantener un sintagma en suspensión hasta que nuevas palabras llegan en su auxilio, porque eso cansa, obliga a un esfuerzo innecesario. Pues bien, en este ejemplo hemos obligado al lector a mantener en suspenso una cláusula de 70 palabras antes de llegar al sujeto y al verbo principales que dan sentido a todo el párrafo. No podemos sostener precisamente que se trate de lenguaje claro. Es un ejemplo extremo, pero hallamos cada día cientos de noticias que no comienzan con un sujeto, que nos obligan a ejercer un esfuerzo cognitivo innecesario. Tercer elemento, las incongruencias en el orden de los elementos. Y aquí voy a coincidir con Alicia, lo cual demuestra que no solo hablamos una misma lengua, sino que cometemos los mismos errores, a uno y al otro lado del Atlántico. Las frases desordenadas. El periodista Íñigo Domínguez de Calatayud escribió esto: una frase periodística tiene que estar construida de tal forma que no solo se entienda bien, sino que no se pueda entender de otra manera. Se trata de un error que vemos a menudo en los periódicos. Y para terminar este resumen de mi ponencia con un poco de humor, les voy a leer algunos titulares que incurren en ese fallo, en este incumplimiento de la máxima de claridad y que, por tanto, no resultaron claros, sino claramente confusos. La Liga de Fútbol ficha a una experta en crisis. Pues si estaba en crisis, a lo mejor no era buena idea ficharla. 2 mujeres mueren al chocar el coche en el que viajaban con otro. ¿Quién sería ese otro? ¿Un amante de ambas? Pepe Mujica será enterrado en un árbol cerca de su casa. Si va a ser enterrado en un árbol, en lugar de enterrado será enarbolado. El partido Compromís no quiere curas en los hospitales. Hombre, los hospitales se dedican a hacer curas a los pacientes. Es para lo que están los hospitales. Esa afirmación nos deja perplejos y, claro, en el titular faltaba una preposición. No quiere a curas en los hospitales. Otro ejemplo, la escritora Cristina Pieri Rossi no quiso comparecer ayer tras ser premiada por sus problemas de salud. Ya imagino a algunos escritores fingiendo enfermedades para que así los premien. La pareja ocupante del coche en el que viajaba la mujer muerta esperaba a su primera hija. Eso sí que es realmente una noticia, porque es extraño que en el auto viajara un cadáver. Luego del ataque, el herido fue trasladado al hospital en helicóptero, donde aún se encuentra. Si aún estaba en el helicóptero, no parecía muy grave y muy urgente el traslado. Y finalmente, un último ejemplo, publicado en El País. Isabel Coixet termina en Canadá el rodaje de un drama sobre una joven con una enfermedad incurable que produce Pedro Almodóvar. En resumen, para escribir con claridad en los medios hace falta evitar los anglicismos y los tecnicismos opacos, cuidar el orden de los elementos y vigilar el orden de las palabras. No podemos perder la batalla contra el croissant. Muchas gracias. La siguiente ponencia pertenece al licenciado Kevin Lechman.
la cuestión interpretativa en el lenguaje claro. Gracias, Alicia. Buenas tardes. Yo quiero proponer revisar la mirada acerca de las condiciones de claridad y de eficacia en la comunicación, especialmente en la comunicación judicial, en la comunicación de los poderes judiciales, pero no exclusivamente. Cuando una mujer le dice a su marido, o viceversa, habla claro, háblame claro, ¿qué le está diciendo? Que está usando frases largas, muchas subordinadas, la voz pasiva, tecnicismos. O le está diciendo que no entiende suficientemente los contextos, las intencionalidades y las implicaciones que tiene para ella eso que le están comentando. Yo quiero dar vuelta las cartas rápidamente y asumir que queda establecido que la demanda de claridad excede el componente literal y los aspectos formales de los textos y de los discursos. Es necesario conocer y comprender ajustadamente las implicaciones y los contextos para tomar posición acerca de lo que se dice, en particular lo que dicen fuentes del Estado, por ejemplo, los poderes judiciales. Y esto no tiene ninguna originalidad, porque ustedes recuerdan que el lenguaje claro, todos lo sabemos, tiene tres cuestiones centrales: que la información relevante se encuentre fácilmente, que se comprenda sin dificultades y, sobre todo, que pueda ser utilizada, que es la parte que a mí me interesa, porque esta charla se llamaba la cuestión performativa en el lenguaje claro y después me asusté y la cambié. ¿Por qué necesitamos que las personas puedan tomar posición acerca de lo que dice, por ejemplo, los poderes judiciales? Porque la alternativa es que tome posición acerca de lo que cree que dijo el Poder Judicial. Y ahí aparecen, se alimentan los juicios paralelos, aparecen las descalificaciones, se vulnera la legitimidad de una decisión que puede ser perfectamente razonable y que, si hubiese sido bien comunicada, probablemente no hubiese tenido ese efecto. Y la segunda posibilidad es que no pueda tomar posición en absoluto respecto de eso que se dijo, porque no lo comprenda o porque no entienda la vinculación de eso que se decidió con su vida cotidiana, con sus intereses, con su bienestar, que no ingrese en el área de interés de las personas a las que está dirigido. Y en este caso, lo que tenemos es, estamos excluyendo a ese ciudadano de una parte importante del debate público. Se dijo en este Congreso muchas veces, y vale la pena insistir, no estamos frente a un problema lingüístico, estamos frente a un problema político, en un momento en que las democracias liberales se encuentran en retroceso. La hipótesis que quiero plantearle rápidamente es que existen opacidades que vienen de fuera de los textos y que esas opacidades no se resuelven con correcciones gramaticales ni con mejorar diseños visuales, cosas que son recomendables y necesarias, que surgen de factores simbólicos, culturales o relacionales que condicionan la interpretación y la posibilidad de comunicación. Yo hace mucho que vengo trabajando y tengo escrito la idea de que los poderes judiciales no tienen un problema de comunicación con la sociedad, tienen un problema de vínculo con la sociedad. Por eso toda la sociedad se alegra que existan las maestras y los maestros, las médicas y los médicos, y nadie se alegra de que existan ni las juezas, ni los jueces, ni los fiscales, ni los defensores. La sociedad no vincula eso que hace los sistemas de justicia con su vida cotidiana, con su bienestar, con la felicidad de su familia. En particular, y este es un dato de España, porque el 70% de los ciudadanos no pasará nunca por los tribunales. Por lo tanto, voy a volver sobre este tema. Quiero entonces plantear que la comunicación clara no puede restringirse, no puede limitarse al plano textual, debe hacerse cargo de los entornos de sentido que determinan la eficacia. Nosotros podemos pensar que la comunicación clara es una cadena de refuerzos destinada a que haya la menor cantidad de pérdida de sentido posible entre lo que se dice y lo que se entiende. Y que esa cadena de refuerzo, por supuesto, incluye todas las recomendaciones del lenguaje claro, sobre las que hemos estado hablando largamente, y está aquí Claudia Poblete, no me va a permitir decir nada respecto de esto, entre otras personas destacadas,
Pero hay otros elementos que creo que son menos atendidos, como los contextos, la reputación del enunciador. Tengamos en cuenta que en nuestra región, según los últimos, pero esto es un dato sostenido, en la región iberoamericana, excluyo España, digamos, latinoamericana, los poderes judiciales tienen todos menos de 20, casi todos menos de 20% de imagen positiva, que es una manera elegante de decir 80% de niveles de sospecha. Por lo tanto, creo que un texto puede resultar incomprensible o inverosímil si el receptor no comparte el universo de sentido de la fuente oficial. Voy a aclarar esto. Creo que la comunicación judicial debe alinear lo que es valioso en el expediente, uso un término que ya no se utiliza, con lo que es valioso para la sociedad. Eso incide decisivamente en la claridad. Y es el tema que se viene diciendo del derecho a comprender. Yo presido la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial y en nombre de la asociación quiero agradecer a la RAE, al Instituto Cervantes. Integramos la red panhispánica y para nosotros es muy importante estar aquí hablando de este tema. Nosotros necesitamos que se entienda que lo que está tomando, las decisiones que toman los poderes judiciales, están perfectamente alineadas con las expectativas legítimas de la sociedad, con las promesas constitucionales, con lo que esperamos como personas. El problema es que en esa comunicación no nos ocupamos de la inscripción paradigmática, no nos ocupamos de iluminar esos elementos y sobre eso voy a volver. Y entonces se convierte, en una conversación entre un astrónomo y un terraplanista. Hay una barrera de opacidad que no se puede atravesar, porque la sociedad no entiende que eso que están haciendo los poderes judiciales, que esas leyes son decisiones de la sociedad, no son decisiones de un cuerpo que salió de algún lugar que no se sabe cuál es. Yo trabajo en crisis comunicacionales. Cuando un magistrado o un órgano judicial pierde reputación, pierde crédito público, está en una crisis, su palabra no circula, no puede influir y por lo tanto no puede cumplir con su rol institucional, que es aportar a la convivencia pacífica. Los magistrados no están, creo, ni para aplicar la ley, ni para resolver conflictos. Están para aportar a la convivencia pacífica. Aplicar la ley y resolver conflictos es la manera en la que aportan a la convivencia pacífica. Esa es su herramienta, no es su finalidad. Y esa finalidad pacificadora se complementa con la comunicación, porque la sociedad no está en los tribunales, no lee las resoluciones. Cuando medimos la reputación de los poderes judiciales, lo que estamos midiendo es lo que a la sociedad le contaron que son los poderes judiciales, porque solamente el 30% pasó y la mayoría pasó con una causa sola. Entonces, es extremadamente importante esto. Y quiero decir que la reputación, la positiva o el estigma, la negativa, operan como un filtro de la inteligibilidad. Quien está bajo sospecha no puede hablar claro. Y podemos ver la operación inversa. Quien tiene fuerte reputación o mucha confianza, aunque su mensaje no sea formalmente claro, produce los efectos que tiene que producir. Esto nos pasa con la religión y nos pasa con alguna poesía. Podemos no entender literalmente una parábola, pero el efecto que tiene que producir se produce. En el momento de la posverdad, cuando la sociedad, y esto se dijo, sospecha sobre los datos, sobre los discursos de autoridad, sobre lo que llaman élites, sobre sus representantes, nosotros tenemos que pensar cómo podemos inscribir las decisiones del Estado, las decisiones de los poderes judiciales en las áreas de relevancia de la sociedad, y lo que tenemos que hacer, la sociedad nos lo dice, es proveerlos de sentido, conexión y pertenencia. Esto es imprescindible porque la pregunta que abre la posibilidad de la comunicación es ¿qué tiene eso que ver conmigo? No voy a decir a mí qué me importa porque estamos en un ámbito académico, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Si yo no entiendo qué tiene eso que ver conmigo, no me interesa lo que está diciendo, por eso no se puede, fracasa la comunicación
muchas veces de poderes judiciales. Y tampoco me interesa qué hacen los poderes judiciales, sus condiciones de trabajo, la independencia judicial y, si seguimos un poquito más, la vigencia del Estado Social y Constitucional de Derecho. Es muy importante que la sociedad se implique y pueda entenderlo. Yo voy a hacer 2 recomendaciones rápidas. La primera es incorporar la estructura narrativa como recurso de la claridad. Una decisión jurisdiccional debería empezar por problema. La estructura es problema, solución, beneficio. Problema, teníamos que probar esto, teníamos que resolver esto. Esta era la situación con la que nos encontrábamos. Ahí ya estamos involucrando a la sociedad, le estamos contando un problema. Es lo que sucede en cualquier película y en cualquier cosa. Después la solución, esta fue la solución que encontramos a ese problema. La que pudimos construir en función de ese problema. Y finalmente, y siempre nos olvidamos, el beneficio para la sociedad. A partir de esto seguimos de esta manera. La segunda estructura, voy rápido, perdón, es ¿por qué? ¿Cómo qué? Empezar por un valor. Para nosotros es muy importante que las empresas no avasallen a sus consumidores. Un valor compartido. Nuestros oyentes ya se implican en eso. ¿Por qué? ¿Cómo aterrizamos ese valor? Estas son las cuestiones, de esta manera hicimos esto. Y recién ahí, cuando ya se generó el deseo, contamos el qué. La tercera estructura es qué, por qué es importante cómo sigue, pero no quiero excederme. 2 cosas. Una, la segunda cuestión que hace eficaz la comunicación es la identificación. Tenemos que promover la identificación entre la decisión jurisdiccional y las personas, en particular las que no son parte en el proceso. Y esto es inevitable porque los poderes judiciales reciben historias de vida, reciben historias que suceden en la sociedad. Las tienen que codificar técnicamente para protegerlas, para que sean recurribles, para que sean apelables, pero debe devolverlas a la sociedad en los términos en los que las recibió, en los que la técnica jurídica aparece como consecuencia de una decisión social que está plasmada en las leyes, que está plasmada en los códigos de procedimiento. Yo creo que la claridad entonces no es un fin en sí mismo, sino es un medio de eficacia comunicacional, que la claridad, por supuesto, no elimina las diferencias ni las asimetrías de poder entre los ciudadanos, pero es una redistribución de soberanía que mejora la conversación pública y que es en ese espacio en el que el lenguaje claro, la comunicación claro puede hacer su aporte más relevante, que es hacer más habitables nuestras sociedades, poner límites a los ocultamientos y a las mentiras de cualquier tipo de poder y, sobre todo, contribuir a la convivencia pacífica. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, la periodista Rosa María Palacios McBride hablará sobre Hablemos Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Me toca hacer la última y muchas cosas de las que voy a decir ya se han dicho de una u otra manera, así que espero su benevolencia porque voy a ser corta. ¿Se entendió? Esa es la pregunta que le hago a los camarógrafos cuando voy a la pausa en el programa diario que tengo en Sin Guión. Como suelen ser honestos, muchas veces me miran y me dicen nada. Ese es mi primer contacto con una realidad diaria. Mi mayor esfuerzo es hacerme entender. Como siempre digo a la audiencia, para salvar toda responsabilidad, yo soy responsable de lo que digo y escribo, pero me es imposible hacerme cargo de lo que ustedes entienden. Sin embargo, siempre es mi preocupación fundamental de todo aquel, además, que comunica algo, que el mensaje llegue tal como esperamos que llegue. Tengo más de 25 años cubriendo política para prensa audiovisual, radial, escrita en diferentes formatos, extensiones y presupuestos. Los que están acá en la sala y son peruanos bien lo saben. Mi formación de abogada me da una gran ventaja para entender complejidades de las que se han hablado aquí, administrativas, legislativas o jurisprudenciales, para poder transmitir, ¿no?, esto que a veces no se entiende para nada. Pero para poder transmitir, lo primero es aprender. Y para aprender no queda más que preguntar una y otra vez hasta construir ese mosaico que es una historia completa. Pero esa es la mitad del problema. Una vez que está en uno mismo, tiene que salir de uno mismo tan fuerte y poderosa como uno mismo la valore. Así tiene que llegar la noticia a la audiencia.
¿Cómo? Hemos dicho hoy muchas veces, con un lenguaje claro y transparente, lo que se ha convertido en una preocupación legítima en muchos ámbitos y hoy vamos a ver algunos de ellos de los cuales ya se han hablado. Pero vamos a empezar por el lenguaje jurídico. Es hartamente conocido que el lenguaje jurídico está lleno de tecnicismos y palabras especializadas que pueden ser muy difíciles de entender para aquellos que no están familiarizados con ese lenguaje. Acceder con confianza a la justicia y al sistema jurídico vela por nuestros derechos, ¿no es cierto? Y es una necesidad. Por lo tanto, es fundamental entender cabalmente qué dicen los jueces, las resoluciones, los contratos. Me toca hablar de la justicia peruana. La justicia peruana se comunica con latinismos o términos arcaicos como ad cum, fojas, autos, con disposiciones que no le dicen nada a la gente común y corriente como notifíquese, cúmplase, archívase, con sintaxis en las que abundan las oraciones subordinadas y participios como habiéndose verificado en autos que conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Procesal Civil, la parte demandada no cumplió con presentar dentro del plazo establecido los medios probatorios que acrediten la excepción opuesta, corresponde declarar la improcedencia de la misma con lo demás que al respecto fuera pertinente. Todos se quedaron así, están como mis camarógrafos. Digo, ¿se entendió? Nada. El uso inadecuado de gerundios como se aprobó el decreto regulando las nuevas tarifas, imprecisiones como conducta inapropiada y jerga jurídica como otro si digo, vistos los autos. Esta jerga, a veces incomprensible, las oraciones confusas, muchas veces redactadas sin rigurosidad gramatical y los términos ambiguos impiden el acceso a la justicia y a la confianza en el sistema legal peruano, de lo que hemos hablado acá. Siguiendo la misma línea, en los últimos años hemos sido testigos en el Perú de una situación similar en el ámbito político, en el que se ha hecho gala de un lenguaje de encubrimiento que es celebrado por una audiencia que ha aprendido rápido las tretas de nuestro idioma político. Por ejemplo, en agosto del 2022, el entonces presidente Castillo dice durante un discurso por el aniversario de un evento patriótico que tiende la mano por última vez. Expresión que fue tomada por muchos como una amenaza implícita, que dejaba la puerta abierta a un escenario de confrontación, y esa no había sido su intención. En otra ocasión, cuando un periodista solicita la explicación de un funcionario público sobre la caída de un puente peatonal recientemente construido, este con mucha seguridad afirmó que el puente no se cayó, se desplomó, cosa que los peruanos conocen bien. O el caso del líder político, que cuando es ampallado en un caso de plagio, se excusa con un no es plagio, es copia. O el más reciente, esta me ha gustado mucho, es un pago de beneficio mutuo. Eso lo dice un testigo en el que relata cómo una oficina de un congresista más o menos clandestina, para evadir las normas de transferencia de la administración pública, reemplaza el término comúnmente conocido como coima. Coima ahora es pago de mutuo beneficio. En la publicidad en el Perú tampoco estamos exentos de este tipo de lenguaje ambiguo y poco transparente. Ejemplos como clínicamente probado. Todo está clínicamente probado. En comerciales de champús o cremas. Anuncios que ofrecen alimentos libres de gluten en productos que nunca los tuvieron. O la oferta de vinos veganos manipulan hasta cierto punto a una población que pocas veces se cuestionará si esto es cierto o no. Frente a esta situación, los medios de comunicación y la publicidad debemos tener una posición activa y cumplir un rol primordial. En un país como el nuestro, en el que el acceso a la cultura, a la educación y a la oportunidad en los medios es tan disímil, resulta particularmente importante que el mensaje no solo sea eficaz y cierto, sino que la comunicación llegue a todos por igual, porque el derecho a la información es un derecho ciudadano que incluye responsabilidad ética y demanda confianza pública. Si bien todos los humanos somos iguales en la capacidad innata del lenguaje, la adquisición de una lengua tiene restricciones sociales y culturales, y eso nos hace diferentes, y el comunicador lo debe tener en cuenta. Las teorías pragmáticas parten de la lengua en su uso, y ese uso es siempre contextualizado. Cuando el emisor, en este caso el periodista, comienza una transmisión o una entrevista, debe considerar todo el contexto, el escenario físico, el bagaje de conocimientos compartidos con el público y las presuposiciones que éste tiene.
Entonces un comunicador es un pragmático de la lengua, pero no solo transmite información, sino que usa el lenguaje estratégicamente en función de un contexto, unos interlocutores y unos efectos que busca producir. Por otro lado, si el acto comunicativo es un proceso cooperativo de interpretación e intenciones, en el que al producir un enunciado el hablante intenta hacer algo y el interlocutor interpreta esa intención y elabora una respuesta, el comunicador debería ser consciente de ello para que lo que se dice o escribe tenga coherencia y sentido. La competencia comunicativa del periodista de hoy debe considerar el conjunto de conocimientos y habilidades que permite a los participantes en una interacción real comportarse de una manera adecuada según las convenciones socioculturales y lingüísticas. Asimismo, la naturaleza del trabajo comunicativo no debe dejar de tener en cuenta que las normas comunicativas exigen comprender también las proxemias, las normas de interacción, interpretación, estrategias, finalidades que se buscan, conocimiento sociocultural, valores y actitudes. Toussaint, en su propuesta para el análisis y la producción de discurso oral, advierte que, como la lengua es parte de la sociedad, si se observa cómo se comunican las personas, se entiende una parte de su comportamiento y valores. Yo siempre lo he notado haciendo entrevistas, muy claramente. Esa pues debería ser otra de las funciones del comunicador. Habla de una competencia comunicativa en las manifestaciones orales variadas. La lengua además es heterogénea y existen normas socioculturales condicionadas por el momento en que se habla, de qué se habla y a quién se dirige uno. En ese contexto, el sentido se construye a través de la interacción, la creación de un contexto, el bagaje cultural y la interpretación. En el discurso oral, el canal es audiovisual, así que el comunicador tiene en cuenta las formas de hablar, el repertorio, el léxico, los gestos, posiciones del cuerpo, los recursos expresivos, las variedades lingüísticas que pueden tener alternancia y tener efectos retóricos o relajantes, y los registros. En suma, el periodista debe considerar los aspectos paralingüísticos y no verbales adecuados para cada situación que contribuyan a la claridad y transparencia lingüística. Si bien el habla no requiere un aprendizaje formal, la competencia comunicativa da cuenta de todos los elementos verbales y no verbales que requiere la comunicación humana y la forma apropiada de usarlos en situaciones diversas. En ese sentido, debemos esperar que un comunicador advierta estos elementos. ¿Qué sucede en el Perú? Las variedades lingüísticas dependen de diversos factores, como son los geográficos, sociales, situacionales, adquisicionales o de contacto, que debido al origen regional o al grupo social pueden convertirse en una variedad social. Esto lo dice un amigo mío que es un gran lingüista, Jorge Iván Pérez Silva. Así que el comunicador debería considerar esta realidad también. Entonces, ¿qué es para un comunicador peruano el lenguaje claro y transparente? Una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usar esa información. La transparencia lingüística implica que no solo el contenido sea claro, sino que la forma de compartirlo refleje las intenciones del emisor, evite las ambigüedades, reduzca el uso de tecnicismos innecesarios para que permita que el público identifique quién transmite y para qué lo hace. En medios de comunicación y publicidad, la transparencia lingüística implica también responsabilidad sobre lo que se comunica, claridad en condiciones, precios, características, beneficios de los productos, por ejemplo. La guía sobre el lenguaje ciudadano recomienda usar un lenguaje simple y sencillo para que la ciudadanía obtenga la información que necesita, porque en un texto muy técnico rebuscado no permite que la ciudadanía pueda comprender completamente el mensaje. Comunicar de manera clara y transparente, por tanto, termina siendo un desafío y una responsabilidad para quienes trabajamos en medios de comunicación y en publicidad. En un mundo bombardeado de mensajes que llegan por todo tipo de canales, aquellos que nos dedicamos a la comunicación tenemos la responsabilidad de hacerlo de manera clara, comprensible, sin ambigüedades ni con intenciones manipuladoras. El comunicador tiene la responsabilidad ética de conocer a su audiencia, ser transparente en los mensajes, usar un lenguaje actual, con estructuras sencillas, de fácil lectura, que favorezca la comprensión. Dadas las desigualdades de nuestro país, el Perú, los comunicadores tenemos un compromiso ético adicional. Integrar claridad y transparencia,
capacitar profesionalmente a los comunicadores, cosa que falta tanto en el Perú, usar algunas herramientas de inteligencia artificial, como las que se han mencionado hoy, que detectan a veces lenguaje enrevesado, la existencia de una política oficial que en el Perú no existe y la evaluación del mismo público receptor, como yo lo hago con mis camarógrafos todos los días, pueden ser algunas de las medidas por considerar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, gracias. Como tenemos unos minutitos, poquitos, voy a plantear esto. Si estamos de acuerdo en que en todos los ámbitos profesionales el lenguaje debe ser claro, ¿cómo creen ustedes que podamos instruir a los responsables para que así sea, ya que advertimos que algunos desconocen las elementales normas de escritura? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Quizás las facultades de periodismo tengan alguna responsabilidad en todo esto, pero el lenguaje claro no solo obliga a los periodistas, también a los médicos, por ejemplo. Y quizá los médicos deban recibir cierta preparación para transmitir bien a los pacientes las dolencias que sufren y evitar los tecnicismos también, que para el paciente no van a significar nada, y acudir a metáforas. La mejor manera de traducir el lenguaje especializado científico es la metáfora. Y una cierta destreza en el uso de las metáforas se consigue con lecturas, que al final es la solución para todo. Leamos y todo será más fácil. Una sugerencia también, Muy breve. Hace unos años en la Universidad Católica en Lima me pidieron que entrenara a científicos de la universidad para que pudieran explicar experimentos muy valiosos que habían hecho y exitosos. Y entonces comencé a trabajar con ellos. Y tenían una dificultad terrible en explicar las cosas con claridad. Y cuando yo trataba de bajarlo al llano, me miraban muy mal. Yo decía, ingeniero, doctor, ¿usted teme que yo banalice su lenguaje y que sus pares se burlen de usted? Claro. Y me dijeron, bueno, esa es la verdad. Le dije, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted no se está dirigiendo a sus pares, se está dirigiendo a un público amplio. Entonces, si usted sigue hablando en esos términos, los destinatarios de su mensaje no lo van a entender nunca. Yo lo voy a ayudar a traducirlo al lenguaje en que la gente lo pueda entender y hacerlo suyo. Y al final fue una experiencia muy hermosa, pero al principio tenían este temor, mucho, de ser banalizados, tratados como mediocres, como gente sin cultura, como personas que no tenían la formación adecuada para estar presentando estos inventos y experimentos que habían hecho tan notablemente. Y ahí aprendí, entonces me di cuenta de eso. Y en otra experiencia parecida, también enfrentándome a un grupo de profesores de la universidad que se quejaban de que los periodistas les pedían entrevistas de expertos y los sacaban 10 segundos en un reportaje de 2 minutos y los hacían parecer idiotas. Entonces yo le decía, es que ese periodista, y además le he dedicado 1 hora al periodista, es que el periodista no quiere que lo eduques, necesita una cita, nada más. Entonces, a veces también hay que hacer entender al experto qué queremos de él, para que lo pueda entregar y nosotros poderlo presentar a la audiencia. ¿Sí? Yo voy a intentar responderte haciendo una referencia a Lo Siniestro. Ustedes recuerdan que Freud tiene un texto breve que se llama Lo Siniestro, y en ese texto dice, yo lo voy a pronunciar mal, que en alemán la palabra para lo hogareño, lo familiar es heimlich, lo pronuncio pésimo, y la palabra para siniestro es unheimlich. Es eso que, pareciendo familiar, tiene algo que se nos escapa. El recurso de las películas de terror es esa niña que habla con voz de adulto o esa persona que sabemos que parece que es, pero no es. Lo siniestro. ¿Qué pasa cuando nosotros convocamos a la sociedad a los palacios de los tribunales? Un lugar que las personas, en general más vulnerables, reconoce, sabe lo que es una ventana, sabe, pero nunca he visto a nadie ni trabajar ahí ni vivir ahí.
ve que la gente está hablando su idioma, pero no entiende lo que está diciendo. Están hablando de él y de su problema y no entiende lo que está diciendo. Hay un efecto de lo siniestro. Por lo tanto, una de las motivaciones que yo pondría para que los decisores se ocupen de lenguaje claro es que de lo contrario convocan a lo siniestro y el acceso a justicia es en realidad una forma de alejar a la sociedad, a la justicia y otros estamentos del Estado. La claridad está en sostener eso que debería ser familiar, para que ese idioma que reconozco como propio esté hablando de una manera que yo entienda, y para que ese ámbito al que me convocan se parezca a los ámbitos en los que viven las personas que yo conozco. Esa es mi propuesta. Gracias. Gracias. Por aportar algo más desde los medios, yo creo que tenemos una responsabilidad primero interna, apuntaba Alex Rigelmo, las facultades tienen que formar periodistas en lenguaje claro. Pues sí, parece de primero de básica, ¿no? Pero también los medios tenemos la obligación de formar a nuestros periodistas en lenguaje claro y de no fomentar lo contrario, el lenguaje oscuro. Hay veces que se oscurecen los textos. Yo recuerdo una vez, hace ya muchos años, en un diario financiero. Yo vengo de otros mundos, vengo de las humanidades, no tenía ni idea del mundo financiero. Y recuerdo que vi en la pantalla lo que estaba haciendo una redactora, no entendí ni una palabra. Y me dirigí a ella, le dije, oye, esto no se entiende. Y me dijo ella, no, no te preocupes, el que tiene que entenderlo ya lo entiende. Y yo le dije, no, el que tiene que entenderlo probablemente ya lo sabe, ahora cuéntanoslo a los demás. Hay mucha responsabilidad por parte de los que dirigimos medios de comunicación en esto, por un lado. Por otro lado, desde los medios tenemos que exigir a las administraciones, a los gobernantes, a los que hacen las normas, que las normas sean comprensibles, no que sean oscuras. Y he enfatizado, he dado mucha importancia a esa ley española, la ley del derecho a la defensa, porque creo que es un gran paso. A partir de ahora, la legislación, espero que muchas otras normas, tendrán que incorporar eso también en sus principios, en sus articulados. Es un derecho, es verdad, teórico, no está en las constituciones, pero está en el sentido común. No puede ser que las administraciones públicas tengan una especie de obsesión por hacernos difícil la comprensión de lo que nos dicen. Tienen que tener la obsesión por lo contrario. Y la obligación de los periodistas y de los medios de comunicación es recordárselo todos los días a los legisladores y a los administradores públicos. Muy bien. Muchas gracias. Hemos cumplido con el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes, impecables en la precisión temporal. Y muchas gracias a todos los presentes.